Parecía una persona normal, hasta que abrieron el sótano. Durante años, nadie sospechó que el monstruo estaba justo ahí, sonriendo para las cámaras, mientras destruía vidas en silencio. La historia de Emily Grace Whitmore es un descenso oscuro al lado más cruel de la psicopatía y el crimen real, un caso enterrado por décadas, hasta que la valentía de una familia reveló una pesadilla inimaginable. ¿Por qué esta historia debe ser contada ahora? Porque aún hay sombras sin iluminar y víctimas que esperan justicia. Si te apasionan los crímenes reales y quieres descubrir los detalles que muchos no ven, suscríbete ahora al canal. Mucha gente ve los videos, pero aún no está suscrita. No te pierdas ningún caso perturbador como este. Era una tarde cualquiera, cuando Rachel y Daniel Whitmore, los padres de Emily Grace Whitmore, una niña de apenas 12 años que había desaparecido misteriosamente en 1986 mientras iba a casa de una amiga, decidieron, casi por desesperación, buscar cualquier rastro en Internet. 2 décadas habían pasado desde aquella desaparición que devastó no solo a la familia, sino también a toda la comunidad de Pine Hollow, Idaho. Sin embargo, lo que nunca imaginaron es que una simple imagen en Google Maps cambiaría por completo el rumbo de este caso real que parecía enterrado en el olvido. Mientras navegaban por las calles virtuales de Eugene, Oregón, algo captó la atención de Rachel. En la esquina de una calle residencial, justo al lado de un edificio deteriorado, se veían 3 figuras. Una de ellas, una joven sentada en un banco, con una postura extrañamente familiar. Su silueta, su manera de doblar las piernas, incluso la forma en que sostenía las manos, todo evocaba recuerdos congelados en el tiempo. La sangre se les heló. ¿Podría ser posible? Después de más de 20 años, la familia no dudó en contactar inmediatamente a las autoridades. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por mera intuición digital, se convirtió rápidamente en una operación policial real. Los investigadores, expertos en criminalística y perfil criminal, rastrearon la ubicación exacta. Lo que encontraron en aquella dirección no solo confirmaría la peor pesadilla de la familia, sino que también abriría una puerta a un mundo oculto de psicopatía, explotación y horror. La joven de la imagen era efectivamente Emily. Había sido localizada viva, bajo una identidad falsa, mantenida contra su voluntad, en una casa que por fuera parecía común. Lo que las escenas del crimen revelarían después estremecería incluso a los agentes más veteranos. Cámaras ocultas, cerraduras internas, restos de objetos personales de otras posibles víctimas. Todo indicaba que Emily no había sido la única. Detrás de esas paredes se escondía un modus operandi calculado, propio de mentes depredadoras. Aunque el encuentro físico con Emily fue un rayo de luz en medio de la oscuridad, la realidad era mucho más cruel de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las marcas no solo estaban en su piel, sino también profundamente arraigadas en su mente, y mientras Rachel y Daniel la abrazaban, con lágrimas y un miedo indescriptible, una verdad escalofriante emergía. El infierno que su hija había vivido durante esos años no había terminado del todo, y la lucha por la justicia apenas comenzaba. El reencuentro, que muchos describirían como milagroso, rápidamente se transformó en una pesadilla emocional mucho más compleja de lo que Rachel y Daniel habían anticipado. Al principio, pensaron que con amor, paciencia y tiempo, Emily, o mejor dicho, Eugene, como había sido forzada a llamarse, podría simplemente dejar atrás el horror. Pero estaban equivocados. Las secuelas psicológicas de años de cautiverio eran devastadoras y profundamente arraigadas. Las primeras noches en el centro de atención a víctimas fueron una prueba irrefutable de ello. Emily no podía dormir. Despertaba sobresaltada, gritando nombres que sus propios padres no reconocían. Describía escenas que helaban la sangre,
Habitaciones oscuras, cadenas oxidadas, gritos apagados detrás de paredes. Su miedo no era irracional, era aprendido. Su mente, atrapada en un bucle constante de supervivencia, no sabía cómo volver a sentirse segura. Los agentes de la unidad de criminalística que acompañaban el caso advirtieron a la familia. Lo que Emily había vivido no era un hecho aislado. Su perfil criminal indicaba que fue víctima de un entramado mucho mayor, una red clandestina, cuidadosamente estructurada, que operaba desde hacía décadas y que se especializaba en el tráfico de menores. Ella era una entre muchas, y lo más inquietante, algunos de sus captores aún estaban libres. A medida que los días pasaban, las dificultades se multiplicaban. Emily tenía terror a los hombres. No soportaba ciertos olores, ciertos sonidos, especialmente el timbre de la puerta o el crujido de las cerraduras. Su cuerpo reaccionaba con temblores incontrolables, sudor frío y, en ocasiones, entraba en estados disociativos, quedando completamente desconectada de la realidad. Su psicóloga describió su estado como estrés postraumático severo, combinado con síntomas de trastorno de apego reactivo y ansiedad crónica. Sin embargo, lo que mantenía a la familia en vilo no era solo el estado mental de Emily. Lo más perturbador estaba aún por revelarse. Tras su rescate, comenzaron a llegar llamadas anónimas, mensajes amenazantes, como si alguien, desde las sombras, quisiera dejar claro que este caso no debía avanzar. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Y peor aún, la seguridad de la familia Whitmore estaba una vez más bajo una amenaza real y constante. Después de varios días en el Centro de Atención a Víctimas en Eugene, la familia Whitmore tomó una decisión que, aunque cargada de miedo, parecía inevitable. Regresar a su hogar en Pine Hollow, Idaho. Volver a la casa donde Emily había crecido, donde fue vista con vida por última vez en 1986. Las paredes de aquel lugar guardaban recuerdos congelados en el tiempo, pero también heridas abiertas que nunca cerraron. El vecindario, antaño tranquilo, los recibió con una mezcla de asombro, compasión y un temor apenas disimulado. Algunos evitaban cruzar miradas, como si el simple hecho de recordar aquella desaparición trajera consigo un peso insoportable. Otros murmuraban, preguntándose cómo sería posible que después de tanto tiempo la niña regresara viva. Lo que los vecinos no sabían es que tras esa fachada de normalidad, la familia traía de regreso no solo a su hija, sino también un capítulo oscuro que estaba lejos de cerrarse. Para acompañar este proceso, las autoridades pusieron en contacto a los Whitmore con la doctora Amelia Harding, una reconocida psicóloga infantil especializada en traumas severos y víctimas de crímenes reales. La doctora se trasladó temporalmente a Pine Hollow para brindar apoyo directo. Su presencia no era solo un gesto profesional, era una necesidad urgente. Sabía por experiencia que los daños invisibles que deja un crimen como este son muchas veces más difíciles de sanar que las propias heridas físicas. El retorno no fue fácil. Cada rincón de la casa parecía ser un detonante para Emily. Su antigua habitación, la bicicleta oxidada en el garaje, el árbol donde solía jugar, todo le resultaba ajeno, casi hostil. Lo que debía ser un espacio de seguridad se convirtió, paradójicamente, en territorio desconocido, cargado de ansiedad. A menudo se la encontraba observando fijamente las ventanas, como si temiera que alguien la estuviera vigilando desde las sombras. Pero lo más inquietante es que esa sensación de amenaza no era del todo infundada. Apenas unos días después de su llegada, la familia notó autos desconocidos circulando lentamente frente a la casa, llamadas en las que solo se escuchaba respiración al otro lado de la línea, y sombras que parecían moverse en los márgenes del bosque que rodeaba Pine Hollow.
Era evidente, quienes la habían tenido cautiva no estaban dispuestos a dejar este asunto atrás. Y lo peor, esto apenas comenzaba. Desde el primer encuentro, la doctora Amelia Harding entendió que el caso de Emily, o Eugene, como seguía respondiendo de manera automática, no era un caso común. No se trataba solo de trauma infantil, era algo mucho más complejo, más profundo. El nivel de daño psicológico que la niña presentaba era propio de víctimas sometidas a largos períodos de aislamiento, manipulación, abuso sistemático y control absoluto. Las primeras sesiones fueron desconcertantes. Emily se mostraba completamente desconectada del entorno. Evitaba el contacto visual, hablaba en susurros y cada pregunta, por inocente que fuera, parecía activar un mecanismo interno de defensa. Cualquier sonido brusco, un golpe en la mesa, un portazo lejano, la hacía encogerse, taparse los oídos y entrar en episodios de disociación. Era como si su mente se apagara, como si volviera, en cuestión de segundos, a ese lugar donde había aprendido que la única forma de sobrevivir era desaparecer. La psicóloga comenzó a construir un perfil del daño. No tardó en identificar patrones claros: trastorno de estrés postraumático complejo, trastorno de apego severo y claros indicios de síndrome de indefensión aprendida. Emily no confiaba en nadie. Había interiorizado que pedir ayuda no solo era inútil, sino peligroso. Lo más perturbador era cómo describía con palabras fragmentadas que sus captores no siempre fueron agresivos. A veces eran amables, protectores, cariñosos, solo para, en cuestión de minutos, volverse crueles, violentos y despiadados. Una técnica de manipulación psicológica propia de los perfiles psicopáticos más peligrosos. Las sesiones revelaron detalles que hielan la sangre. Emily habló, con voz temblorosa, de otras víctimas, nombres, rostros, lugares. Describió habitaciones sin ventanas, puertas dobles con cerraduras por fuera y un sótano donde, según sus palabras, algunos no salieron nunca. La información no solo era desgarradora, también vital para la investigación. La doctora Harding, en colaboración con Criminalística y la Unidad de Delitos contra Menores, empezó a cruzar esos datos con casos de desapariciones no resueltas de las últimas 2 décadas. Pero mientras más profundo excavaban en la mente de Emily, más claro quedaba un hecho escalofriante. No solo había sobrevivido físicamente, también había sido programada psicológicamente para el silencio. Romper ese muro significaba enfrentar no solo los recuerdos más oscuros, sino también activar mecanismos de terror que aún estaban muy presentes, porque mientras intentaban reconstruir su vida, afuera, en algún lugar, las mismas sombras que la atraparon seguían observando, y no pensaban rendirse fácilmente. Con la información fragmentada que Emily fue capaz de revelar, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva, combinando análisis criminalístico con inteligencia policial y perfiles criminales detallados. Los indicios apuntaban a una red sofisticada, organizada y brutalmente eficiente en la explotación y tráfico de menores, con ramificaciones que parecían extenderse más allá de las fronteras de Idaho. Los registros policiales y los archivos de casos no resueltos comenzaron a mostrar patrones inquietantes, desapariciones coincidentes en tiempo y modus operandi, víctimas jóvenes con características similares y un entramado de cómplices que operaban en la sombra. No era solo un caso aislado, era un sistema criminal que había perfeccionado su modo de operar con un nivel de psicopatía que helaba la sangre. Los expertos en perfil criminal coincidían en que enfrentaban a sujetos que mostraban claras tendencias antisociales, sin empatía ni remordimientos. La criminalística jugó un papel vital en el proceso, logrando identificar objetos y pruebas recolectadas en la casa donde Emily estuvo cautiva. Restos de materiales usados para someter a las víctimas,
Indicios de vigilancia clandestina y documentos falsificados comenzaron a desvelar la estructura interna de la red. Las escenas del crimen, a pesar de los años, aún preservaban rastros que permitieron reconstruir el calvario vivido por Emily y presumiblemente otras víctimas. Sin embargo, la justicia no fue inmediata ni sencilla. Los miembros de esta red criminal contaban con protección y recursos para operar en la clandestinidad. La investigación se enfrentó a obstáculos legales, amenazas y maniobras para desacreditar a la familia y a los investigadores. Cada paso hacia adelante implicaba un riesgo, no solo para Emily, sino para todos los involucrados. Aún así, la tenacidad de Rachel y Daniel, junto a un equipo comprometido, mantuvo viva la esperanza de justicia y verdad. Mientras la red criminal comenzaba a ser desmantelada pieza por pieza, la comunidad se enfrentaba a una realidad sombría. El monstruo que había acechado durante años entre sus calles no era un mito, y la lucha contra esa oscuridad apenas comenzaba, con muchos secretos aún enterrados esperando salir a la luz. La aparente calma que trajo la detención de algunos miembros de la red criminal no duró mucho. Desde las sombras, las amenazas contra la familia Whitmore comenzaron a escalar, dejando claro que los hilos del poder oscuro que movían esa maquinaria no se romperían fácilmente. Los mensajes anónimos, las llamadas intimidatorias y las presencias sospechosas frente a la casa se convirtieron en parte de la nueva normalidad, erosionando la seguridad que Rachel, Daniel y Emily tanto necesitaban. Las fuerzas policiales reforzaron la vigilancia, desplegando protección constante en la residencia de Pine Hollow. Sin embargo, incluso con la custodia, el miedo persistía. La familia sentía que estaban siendo observados, perseguidos por sombras que nunca se alejaban del todo. Esta persecución silenciosa era un eco más de la psicopatía latente en quienes operaban tras las escenas del crimen, capaces de ejercer violencia indirecta y terror psicológico a través del control y la intimidación. Los expertos en perfil criminal alertaron que esta táctica no era nueva. Las redes de tráfico de menores suelen emplear estrategias para silenciar a las víctimas y sus allegados, utilizando el miedo como arma para evitar la denuncia y frenar la investigación. Cada amenaza era una maniobra para sembrar dudas, desgastar la voluntad de la familia y romper su resistencia ante un sistema que parecía demasiado poderoso. En medio de esta tensión constante, Rachel y Daniel encontraron momentos para reconstruir su fortaleza emocional, conscientes de que la seguridad de Emily dependía tanto de su coraje como de la protección física. Sin embargo, la sombra de la amenaza nunca desapareció por completo, recordándoles que la batalla no era solo por el pasado, sino también por un futuro donde su hija pudiera caminar sin miedo. Mientras el caso seguía su curso, una pregunta ominosa flotaba en el aire. ¿Cuántas otras familias estaban pasando por este mismo infierno, silenciadas por el miedo y la oscuridad? El verdadero enemigo no solo estaba en la prisión, sino también en las redes invisibles que tejían la impunidad y la amenaza constante. En medio del caos y la amenaza constante, Rachel y Daniel Whitmore se convirtieron en un símbolo de resiliencia y valentía. Su amor por Emily se transformó en un escudo impenetrable, una fuerza que les permitió enfrentar no solo a los fantasmas del pasado, sino también a los enemigos que seguían acechando en la penumbra. No eran solo padres luchando por su hija, eran guerreros que se negaban a ceder ante la oscuridad. Su lucha no se limitó a proteger a Emily, sino que se extendió más allá, convirtiéndose en una cruzada por la justicia de otras víctimas atrapadas en las garras de la misma red criminal.
Se aliaron con organizaciones dedicadas a la defensa de menores, compartiendo su historia con la esperanza de abrir los ojos de una sociedad muchas veces indiferente y de empujar a las autoridades a actuar con mayor determinación. El proceso de recuperación de Emily fue largo y doloroso. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria, cada retroceso un recordatorio de la fragilidad de su estado. Pero la familia nunca perdió la esperanza. Con el apoyo de la doctora Amelia Harding y un equipo multidisciplinario, empezaron a reconstruir no solo el cuerpo y la mente de Emily, sino también su confianza en un mundo que había conocido solo el horror. En el fondo, la fuerza de los Whitmore radicaba en su capacidad para transformar el dolor en acción, la desesperanza en lucha. Sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también que rendirse no era una opción. Su historia es un testimonio poderoso de que, incluso en los escenarios más oscuros de la psicopatía y el crimen real, la humanidad y la esperanza pueden prevalecer. Mientras tanto, en las sombras, la investigación continuaba, implacable, buscando cerrar definitivamente el capítulo que había marcado sus vidas. La batalla por justicia y recuperación era también una advertencia para aquellos que creen que pueden actuar impunemente en la oscuridad. Después de años de una lucha incansable, la red criminal comenzó a desmoronarse bajo el peso de las pruebas acumuladas, los testimonios valientes y la incansable labor de la justicia. La detención de varios miembros clave representó un golpe decisivo, aunque lejos de ser el final definitivo. Las escenas del crimen, las evidencias criminalísticas y las confesiones lentamente reconstruyeron una historia que durante décadas permaneció oculta, dejando cicatrices profundas en cada víctima. Emily, la niña que un día desapareció sin dejar rastro, inició un proceso largo y complejo de recuperación física y emocional. Con el apoyo constante de su familia y la doctora Amelia Harding, empezó a encontrar lentamente su voz y a reconstruir su identidad, fragmentada por el horror y la manipulación. Cada paso hacia adelante era una pequeña victoria contra la oscuridad que la había atrapado durante años. Aunque el camino hacia la normalidad es todavía incierto, la familia Whitmore hoy simboliza la esperanza frente a la brutalidad. Su historia sirvió para visibilizar el flagelo del tráfico de menores y el alcance implacable de la psicopatía en las redes criminales, recordándonos que detrás de cada caso no resuelto hay vidas que claman por justicia y memoria. Pero la sombra de la amenaza aún persiste. No todos los responsables fueron capturados y las heridas, físicas y psicológicas, tardarán mucho tiempo en sanar completamente. La comunidad de Pine Hollow y el mundo entero permanecen vigilantes, conscientes de que la lucha contra el crimen real es una batalla constante entre la luz y la oscuridad. En última instancia, el caso de Emily Grace Whitmore no solo es una historia de horror y sufrimiento, sino también un testimonio de fortaleza humana, de la resiliencia y la esperanza que pueden surgir en los momentos más oscuros. Y es una advertencia, un llamado urgente para no ignorar las señales ocultas tras las sombras. ¿Crees que la red criminal habría continuado impune si no fuera por la valentía de una familia dispuesta a luchar? ¿Cuántas víctimas aún permanecen en las sombras esperando justicia? Si quieres conocer más casos que han impactado al mundo y los detalles ocultos detrás de las investigaciones, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún video. Haz clic ahora y descubre el caso del cirujano que ocultaba cuerpos en su clínica, una historia que te dejará sin aliento.